amigos de Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto saludarlos y platicarles ahora sobre las preguntas significativas que nos ayudan a encontrar lo que sigue en nuestras vidas. Es súper interesante tener ese tema presente porque si no nos hacemos preguntas, la vida se nos puede escapar entre los dedos y no le vamos a dar ni rumbo ni dirección a lo que sigue. Todo se va rapidísimo. Miren, la que está ahí atrás en la foto soy yo a los 19 años. Ya llovió, tengo 63. Y creo que a partir de los 60, y no es una edad cronológica, y no es un día determinado el que te cae el 20, sino va cayendo poco a poco, te das cuenta que te empiezas a cuestionar tu final. Y de alguna forma, aunque no nos vayamos a morir a los 63 años, te das cuenta, no es tu final, sino tu finitud lo que te empiezas a cuestionar. Y es por eso que las preguntas significativas nos ayudan a encontrar el rumbo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y en una vida que cambia constantemente. Lo único constante en nuestra vida es el cambio. Y si bien conforme van pasando los años y vamos teniendo una vida estructurada, tal vez con la familia, tal vez va avanzando todo, las escuelas de los hijos o pues los que no tuvieron hijos, el trabajo, de repente viene este parteaguas que no a todos nos llega en el mismo momento en el que decimos, ¿y ahora por dónde? Yo siento que es de repente un día que nos vemos al espejo y decimos, uy, así como Dorothy, la del Mago de Oz. ¿Te acuerdas de esa historia? Es buenísima para ejemplificar lo que vivimos nosotros después de los 60 o los 55 o los 65, según tu caso. Dorothy estaba en su casa, sus tíos habían salido y de repente un tornado hace que la casa salga disparada, la casa empieza a volar por los aires y cae en otro lugar. Entonces llega ella y se encuentra en un lugar completamente desconocido, asustadísima, sale de su casa con su perro y ahí una hada buena le dice que si quiere regresar a casa tiene que seguir el camino amarillo y después al final encontrará al mago de Oz que le dirá cómo regresar a casa. Ella dice, ¿cómo? ¿Y voy a ir sola? Sí, vete sola con tu perro y aquí te doy estas zapatillas mágicas con las que vas a caminar mejor. Esto es una metáfora, esto es una alegoría como lo que nos pasa cuando llegamos a esta edad en la que nos cae el 20, de que tenemos que tomar las riendas de lo que sigue con mucho mayor conciencia. Dorothy, tú recordarás, se encuentra en el camino al espantapájaros, que le dice, yo te acompaño porque a mí me falta cerebro. Luego al hombre de hojalata que le dice, yo te acompaño porque no tengo corazón. Y luego se encuentra al león, que al principio la asusta, y el león le dice, yo te acompaño porque no tengo valor. Soy un león cobarde y me muero de la vergüenza. Entonces, van caminando los cuatro, se hacen amigos, tienen muchísimas aventuras, peligros, riesgos, sustos, y al final llegan con el mago de Oz que le devuelve la confianza en sí mismo al espantapájaros que se da cuenta de que sí tiene cerebro, luego al león le devuelve el valor nada más con decírselo y al hombre de hojalata le dice que sí tiene un corazón. A Dorothy es a la única que no puede regresar a su casa porque resulta que el mago de Oz era un impostor. Entonces ella es la que tiene que hacer el camino por sí misma para volver a casa. Y al final hizo amigos. Los amigos siempre nos van acompañando en el camino y en esta etapa de la vida los amigos de siempre son fundamentales, pero hay que estar dispuestos a crear nuevos vínculos. Y bueno, entonces vamos a llegar al tema de los cambios. El cambio que sucede en nuestras vidas, es algo que no podemos evitar, que podemos rechazar, que podemos negar, que podemos ignorar, todavía nos podemos dar el lujo de ignorar, pero lo único que no podemos hacer es pararlo. Cambios, de repente te dicen en tu trabajo, ya no necesitamos a todas las personas. Cambio, el COVID. Cambio, tus hijos se van de la casa. O sea, empiezan a pasar muchos cambios. En viudas, cambio, te dicen, te dan un diagnóstico de una enfermedad. El cambio, nosotros podemos verlo y podemos, si no le ponemos intención, podemos salir exactamente iguales que como llegamos a ese cambio. Sin embargo, si hacemos una transición, le vamos a dar significado y saldremos de ahí como mejores personas. ¿En qué consiste esta transición? Las transiciones vienen en tres etapas y la primera etapa es una despedida, o sea, no es un principio. El principio de una transición no empieza en cero, sino en te despides de algo. Te despides de una pareja, te despides de tus hijos que ya se fueron a hacer su vida, te despides de un lugar donde vivías, te despides de una casa, te despides de un trabajo. Y entonces en ese momento de despedida hay un duelo.
definitivamente da tristeza despedirse de algo que hemos querido durante mucho tiempo. Y entonces nosotros sabemos que tenemos que pasar, si nosotros tomamos conciencia, por una parte intermedia. Hagan de cuenta que vamos así, y en esa parte intermedia tenemos dudas y tenemos temores y tenemos inseguridades, nos sentimos confusos, muchas veces no sabemos ni para dónde ir. Y cuando transitamos esa parte con conciencia, llegamos al nuevo principio. Ese nuevo principio que nosotros decidimos y a partir del cual vamos a ser distintos, vamos a tomar decisiones diferentes y vamos a cambiar como seres humanos, pero por nuestra propia voluntad. Estos conocimientos los aprendí en Modern Elder Academy, que es una escuela para personas que tienen de 50 en adelante y quieren encontrar un significado en su vida. Ellos tienen muchos cursos y hablan de estas transiciones que a mí me parecen tan importantes. Dentro de las transiciones hay varios tipos y realmente se podría dar un curso larguísimo de esas transiciones, pero yo hoy te voy a hablar de 5 transiciones, que son las personales, las psicológicas, las de propósito de vida, las de el trabajo y las físicas, las de trabajo o profesión, podemos decir. Vamos a empezar ahora con las transiciones personales. Fíjense nada más qué interesante. Las transiciones personales es esto que les decía, de pronto me cambian de ciudad o de pronto me tengo que cambiar de ciudad o de pronto tengo que irme a una casa más chica o a un departamento más chico en otra colonia donde no conozco nada. O también otra parte de las transiciones personales es, pues, me acabo de divorciar, otra es acabo de enviudar, otra es mis hijos se han ido de casa, otra es, pues, realmente estoy cambiando tanto, tengo problemas de salud. Entonces, ¿cómo hacer para pasar de aquí a acá? Y sabiendo que está toda esta parte de abajo, que es la parte difícil. Miren, ellos nos dicen que la persona que escribió todo esto de que la vida está en las transiciones, dice que es como si estuviéramos que si fuéramos trapecistas de circo. Entonces estamos parados de un lado y de repente la vida nos obliga a lanzarnos al vacío. En esa lanzada del vacío, ahí en ese pedazo, es donde vamos a pasarla mal porque vamos a sentir que nos jala el abismo y que no sabemos muy bien cómo llegar al otro lado donde vamos a encontrar otras manos o vamos a encontrar algo para asirnos y de ahí ya volver a empezar. Entonces, imagínense que somos trapecistas y que estamos haciendo este cambio. Ya hablamos entonces de las transiciones personales. Ahora vamos a hablar de las transiciones físicas. Nuestro cuerpo va cambiando con los años, nuestro rostro, nuestro pelo, nuestra sonrisa, la masa muscular, la masa ósea, los huesos, la densidad de los huesos. De repente ya no nos cae bien toda la comida que nos caía bien antes, o de repente tenemos insomnios, o de repente, no sé, nuestro cuerpo y más las mujeres con la menopausia y con todas esas experiencias que vivimos como mujeres, que vivimos en ciclos. Realmente ese cambio de nuestro cuerpo, ¿cómo estamos llevando esas transiciones de nuestro cuerpo en este momento? ¿Cómo estás llevando verte las arrugas o verte, que esto es de lo que a mí más me molesta, lo del cuello? ¿Cómo llevas eso de tu cuello? ¿Cómo llevas esos brazos que ya se parecen a los que le veías a tu mamá? ¿Cómo llevas esa grasa que se acumula y que es tan difícil de quitarnos? Entonces, ¿cómo llevas ese dejar de hacer determinado deporte que te fascinaba porque tus rodillas ya no dan más? ¿Cómo llevas ese empezar a buscar otras alternativas de ejercicio? Porque definitivamente ya el tenis, por ejemplo, o correr es algo que ya no te cae tan bien, aunque hay personas a las que les cae perfecto. ¿Cómo llevas ese amanecer de repente con dolor en las articulaciones o de repente sentirte un poco o mareado o de veras también eso de no conciliar el sueño? ¿Cómo llevas esas transiciones físicas y qué haces para pasar por ahí? Las siguientes transiciones de las que les quiero hablar son las transiciones psicológicas. Las transiciones psicológicas es cómo te despiertas, cuáles son las emociones que traes más vivas. ¿Has notado que con los años a lo mejor tienes un poco más vivo algo así como angustia, algo así como ansiedad, algo así como incertidumbre y más con todo lo que estamos viviendo ahora? ¿Has notado cambios en tu estado de ánimo, en tu humor, algunos más difíciles de organizar?
o de estructurar. Bueno, esas son precisamente las transiciones psicológicas. Voy a parar aquí porque ya hablamos de 3 transiciones, que son las personales, las físicas y las psicológicas. Y te voy a hablar de cómo hacer un camino más fácil en esas transiciones. ¿Sabes cuál es ese camino? Es escribir. Porque escribe un diario. Ahí no solamente te expresas, sino que te conoces. Estableces un diálogo contigo mismo, estableces un diálogo con tu alma, con tu interior. Por eso, de veras, escribir un diario es algo enriquecedor para todas las edades. Si tú vas midiendo tus transiciones y si te vas preguntando, esta transición física, que es, por ejemplo, la de no aceptar los cambios que estoy viendo en mi cara. Estoy en el inicio de la transición, que es la despedida de mi cara de joven. Estoy en la parte de en medio, que es cuando estoy dudando cómo voy a solucionarlo, si voy a hacer algo, si no voy a hacer algo, si me acepto, si me veo así, o si estoy ya hacia el final, encontrando un nuevo camino con el que me miro con una sonrisa y me hago esa pregunta maravillosa todos los días de ¿qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? Entonces, eso lo puedes ir escribiendo y puedes ir conociéndote mucho mejor. Escribiendo la emoción regente de tu día en tu diario, para saber tus transiciones psicológicas por dónde andan. También en estas transiciones psicológicas es muy probable que necesitemos el apoyo de una terapia, ya sea personal o grupal, de lecturas, de música, las cosas que nos nutren, de encontrar todo lo que nos nutre para pasar por esas transiciones. Las siguientes transiciones de las que hablamos ahora fueron, bueno, las personales, las físicas, las psicológicas, y ahora vamos a hablar de las transiciones de profesión. ¿Cuántas personas por ahí de los 50, 60 se retiran o dejan de hacer su trabajo de toda la vida y tienen que decidir, tienen que despedirse de esa identidad de jefes, de esa identidad de colaborador, de esa identidad de alguien que realmente muchas veces nos describimos por lo que hacemos y no por lo que somos? Entonces es un poco difícil despedirse a veces de todo eso y de las personas con las que trabajábamos y del entorno laboral. Entonces, si estás en esa transición profesional, ¿hacia dónde vas? ¿Estás despidiéndote de eso? ¿Qué va a pasar? ¿Estás dejando de trabajar? ¿Ha afectado tu identidad? ¿Cómo es como te vas sintiendo? No te resistas a cambiar, busca nuevas alternativas, porque si no te identificas con una nueva identidad y empiezas a encontrar un nuevo camino, te va a costar más trabajo. Las siguientes transiciones son muy importantes porque son las de un propósito de vida. Es el por qué y el para qué te levantas todos los días. Y entonces quiero que me digas cómo este propósito de vida se va construyendo para que cada vez sea más sólida, más tuya y más estructurada tu vida espiritual, tu espiritualidad, tu paz interior, tu armonía, tu serenidad. Todo eso que tiene que ver con estar contento, con sentirte y ser coherente con la integridad. Ese propósito de vida es muy, muy importante, esas transiciones de propósito de vida, porque es una evolución es una evolución esencial de los seres humanos en esta etapa. Entonces, para navegar las transiciones, tenemos que, primero, darnos cuenta que todo el mundo está navegando transiciones. No somos los únicos y el chiste es de veras hacerlo con conciencia. Y cuando estés navegando tus transiciones, primero te vas a cuestionar mucho qué es lo que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo y cómo lo estás haciendo. Pero también te va a influir y te va a importar lo que dicen tus seres queridos. Y por último, te va a importar lo que dice la sociedad y si estás actuando conforme la sociedad dice, entre comillas. Entonces, en estos momentos es cuestión de preguntarnos a quién es el que le vamos a hacer caso y quién va a llevar la palabra en esto de las transiciones. Es muy importante para esto hacernos preguntas significativas, no nada más andar a la ligera, sino que buscar qué es lo que verdaderamente nos está pasando, en qué tipo de transiciones estamos viviendo. Hay veces que nada más estamos en una transición física, hay veces que es física, psicológica, este, patrimonial y de todo. Entonces, de propósito de vida, hay veces que se juntan todas y lo que es interesante es en ese diario ir midiendo en qué etapa de cada una vamos
y cuáles son nuestros planes para salir adelante. Es muy importante en este momento tener confianza y tener paciencia, tenernos muchísima paciencia, tratarnos muy bien, hablarnos muy bien y comprender que esto no se arregla de un día para otro. Te invito a que al inicio de tu diario escribas cuáles transiciones en tu vida has logrado pasar con éxito y cómo le hiciste. Es interesante porque te va a servir de referencia. Todos estos escritos van a ser buenísimos para que traces una ruta. Si no trazamos una ruta, la vida se nos puede ir de veras entre los dedos. Trazar una ruta de lo que queremos. Primero viendo de dónde venimos y ya después ver de aquí en adelante qué es lo que sigue, ¿no? ¿Dónde voy a poner mi brújula? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo voy a ser una mejor persona? Y para eso yo te propongo que hagas el ejercicio de hacer una cita con tu yo futuro. Imagínate que te encuentras con tu yo futuro y él tiene 20 años más que tú y te da consejos para este tiempo, para que sepas por dónde ir. Cada momento de la vida es importante y cada momento cuenta. Nietzsche tenía una frase que decía, vuélvete lo que eres. Somos personas maravillosas que tenemos mucho que dar y de veras muchas veces el tesoro no lo buscamos donde está, que es dentro de nosotros. Así que vuélvete lo que eres. Hay que pensar que estas transiciones son parte de la vida y que nos pasan a todos. Y que para eso yo creo que ante este cambio constante y ante estas transiciones hay que hacernos preguntas. Y para hacernos esas preguntas hay que hacer listas. Las listas nos sirven para conocernos, nos dan información sobre nosotros. Entonces, ¿de qué te voy a pedir que hagas listas? A mí me gustaría que hicieras una lista, por ejemplo, de tus valores. Ya que escribas tus valores, que los pongas en orden, o sea, cuál es el que más te importa y así, ta, 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 ta. Porque cuando escribes tus valores es un enorme conocimiento personal y verás que estos valores, cómo los has defendido y cuáles quieres defender aún más. Luego te invito a que hagas una lista de tus fortalezas, o sea, en qué eres bueno, qué es lo que verdaderamente haces bien y que tengas un como baño de autoestima maravilloso que de veras te va a guiar para lo que viene. Otra lista yo te recomiendo que hagas es de parteaguas. ¿Cuáles han sido los principales parteaguas en tu vida? ¿Cuáles cosas te han cambiado, te han hecho un ser humano totalmente diferente? Porque sí cambiamos con algunos parteaguas. Luego haz una lista de tus cicatrices. ¿Cuáles son las cosas que ya sanaron y cuáles no? Porque podemos hacer una de heridas y otra de cicatrices. Es interesante cuando te empiezas a pensar en todas estas cosas. Haz una lista de lo que quieres, de lo que te falta, del baúl de lo no vivido. Dicen que todos tenemos un baúl de lo no vivido y que podemos abrirlo frecuentemente, ver qué hay allá adentro, porque a veces ya se nos olvidó qué es lo que queríamos hacer, explorar, sacar las cosas, verlo, ver nuestros sueños guardados. Haz una lista de qué hay en ese baúl de lo no vivido. Haz una lista de lo que ya no quieres que suceda en tu vida, que de veras vas a poner un límite, que de veras vas a decir, ya, esto se acabó. Haz una lista de lo que quieres aprender. El aprendizaje de por vida es una vitamina, es lo que nos da sentido, es lo que nos da curiosidad, es lo que nos da asombro, capacidad de asombro. Entonces, haz una lista de todas las cosas que quieres aprender. Y otra, que tal vez va a ser más larga, de todas las cosas que quieres desaprender. Todas estas listas no son para que las hagas en un día. Yo te recomiendo que tengas secciones en tu cuaderno y que las vayas anotando y haciendo más grande. Otra lista de las cosas que quieres dejar ir. De las cosas, de las situaciones, de las personas que quieres dejar ir. Otra lista de los vínculos que quieres construir y de los nuevos hábitos que quieres adquirir. Esos hábitos que sabes que te hacen falta y que te van a ayudar mucho a alumbrar la ruta de tu vida en la que tú vas a ser el protagonista y vas a ser la mandona y vas a decidir qué es lo que sigue. Haz una lista de lo que no quieres dejar al azar,
Muchas veces dejamos tanto al azar y es nuestra vida y es la única. Entonces no dejemos tanto al azar. ¿Cómo quieres llegar a tu futuro? Y todas estas listas, de veras, te puedes imaginar muchas más. Te puedes imaginar lista de cosas que te gustan, lista de viajes que quieres hacer, lista de sueños por cumplir, lista de metas por alcanzar, lista de propósitos, no sé, propósitos que quieras para ser una persona más humana, para estar más cerca, más consciente de lo que sucede en el mundo, a lo mejor. Lista, de veras, si algún día dices, voy a aprender a tocar piano, haz tu lista de cómo le vas a hacer para lograrlo. Es muy importante, de veras, tener la meta y escribir 4 o 5 pasos. Entonces hay un ejercicio que a mí me pusieron y que me gustó mucho, y que es que tomes 2 hojas blancas. Entonces, en la primera hoja te dibujas a ti en el centro de la hoja blanca, te dibujas así como los muñequitos de los ahorcados con patitas y con como quieras, y en la otra hoja dibujas todas las cosas que quieres alcanzar o 10 cosas que quieres alcanzar en esta vida. Lo que tienes que hacer es que que tengas esto y que tengas a esta aquí en medio dibujada, que traces líneas que lleven hacia esas cosas que quieres lograr. Por ejemplo, o una casa, o un viaje, o la salud, o como quieras, o amigos, o hijos, lo que quieras, estar con tus hijos. Y entonces ya que pongas esa línea, dibujas esas líneas y en el camino de la línea escribe cómo vas a lograrlo, cuáles son tus estrategias para lograrlo. De veras, es como una forma, es como sacar una radiografía de lo que tenemos en la mente, y esa lista del camino y de todo eso se une con las transiciones, con eso que hablábamos al principio, de tus transiciones físicas, personales, espirituales o de propósito de vida, profesionales y psicológicas. Todo eso está tomando forma porque todo eso es llevarte, trazar una ruta de vuelo al conocerte y al tener información sobre ti. Es increíble que hay veces que no tenemos suficiente información sobre nosotros. Si sabes lo que no quieres, si conoces tus valores, si conoces tus fortalezas, ahora ya tienes muchas herramientas para seguir adelante y para saber por dónde va. Y yo te recomiendo también que midas tu progreso. Es muy interesante ir viendo cómo vas avanzando en algunas cosas. A lo mejor puedes hacer un corte de caja mensual para echarle un ojo a todas esas páginas y ver por dónde vas y qué es lo que más te falta. Es muy importante tener todas esas listas y estar atentos y conscientes y vivos y presentes, porque las oportunidades aparecen. Y entonces el chiste es que no se nos vayan así, se fue y cuando la quisimos alcanzar ya no está. Entonces, ¿qué quieres hacer con el tiempo que te queda? ¿Cómo les vas a dar significado a estos años que tienes por delante? ¿Cómo vas a construir tu futuro? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué ingredientes quieres que tenga? ¿Cuál va a ser tu sello? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Y qué estás escogiendo para orientarte? Es una brújula, son las estrellas, la salida del sol, cuando el sol se mete. Entonces hay que estar muy pendientes y saber qué es lo que sí quieres hacer y qué es lo que ya no quieres para tu vida. A mí me parece que gran parte de lo que tenemos que ir enfocando en nuestra vida es hacia nuestro legado. Y no, eso no quiere decir que sea porque ya nos vamos a ir de la Tierra muy pronto, sino porque eso se construye y no se construye un día antes de irnos. Entonces, ese legado, hay un cuento que le oí a Jorge Bucay, que es un cuento de Eliaú, que me gustaría comentarte brevemente. Es un hombre que está en el desierto y está con palmeras de estas datileras, y de repente es un hombre grande, es un hombre mayor, y está organizándose para cavar y para cultivar, para plantar más de estas palmeras. En eso pasa un rico mercader y le dice, ¿qué estás haciendo? Hace un calor espantoso, te va a pasar algo, mejor te invito, por acá está cerca mi tienda y te invito a que entres y te ofrezco un té frío o algo para que te sientas mucho mejor, estás sudando, te vas a desmayar. Ay, qué barbaridad, ¿cuántos años tienes? Y el hombre le dice, mira, no importa, no sé si tengo 70, no sé si tengo 80, no sé si tengo 90, pero ¿qué más da? Realmente esto no importa, yo estoy plantando estas palmeras datileras. Y entonces él le dice,
Pues no quisiera hacer aguafiestas, pero la verdad es que estas palmeras tardan muchísimos años en crecer y mucho más aún en dar frutos. El hombre le dice, pero es que no las estoy plantando para mí, las estoy plantando para las siguientes generaciones. Otras personas hicieron eso y yo tuve dátiles gracias a aquellos que se pusieron a trabajar para mí. Yo estoy trabajando para los siguientes y que puedan disfrutar los dátiles tanto como los he disfrutado yo en la vida. Bueno, pues la verdad me parece que estás un poco equivocado y que la verdad, pues no los vas a ver. Dice, pero bueno, esta enseñanza me gusta y te voy a dar una moneda, una bolsa de monedas de oro. Entonces el hombre toma la bolsa de monedas de oro, pues se le queda viendo feliz y de repente le dice, ¿sabes qué? Tú me dijiste que no iba a cosechar y mira, ya estoy cosechando y ni siquiera he terminado de sembrar. Entonces le dice el mercader, qué barbaridad, ya me diste la lección esa de sembrar para los que vienen y ahora me estás dando la lección esta de que ya estás cosechando antes de terminar de sembrar. Te voy a dar otra bolsa de monedas de oro, buen hombre. Dice, bueno, pues ya ves, te agradezco muchísimo las monedas y agradezco que valores mi sabiduría. Realmente sembré para no cosechar y antes de terminar de sembrar, no solamente recibí una bolsa, sino recibí dos bolsas. Entonces el mercader le dice, bueno, ya no sigas hablando porque vas a acabar con toda mi fortuna. Se ríe, se despiden y se va, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? O sea, cuando nosotros pensemos en nuestro legado, en lo que queremos dejar a este mundo y lo que queremos que sea el recuerdo que tienen las personas de nosotros y lo que vamos dejando en el camino, que sea bondad, que sea optimismo, que sea actitud, una actitud, de veras, dicen por ahí que la actitud se contagia. Y yo te dejo con esta pregunta. ¿Vale la pena contagiarse de la tuya? Piensa en tus transiciones, escribe en tu diario. Es muy importante que tengas ese diálogo con tu alma, ese diálogo con tu interior. Disfrútate, cuídate y nos vemos muy pronto en Retos Femeninos. Soy Concha León Portilla. Sígueme en Concha León Portilla. Todas mis redes son Concha León Portilla.